continúo donde me he quedado con otra característica de la inteligencia humana. La negación. También, ya digo, esto en la historia del pensamiento, bueno, es algo, desde el principio aparece la negación como una característica de la inteligencia humana, en concreto del logos, de la razón, pero que bueno, ha tenido una historia, un recorrido muy largo en la historia del pensamiento. El hecho es que nosotros no solo conocemos el ser, sino el no ser también. Y esto tiene muchas consecuencias. Decía Aristóteles, dice, la naturaleza está orientada hacia un fin, tiene sus propios fines, su propia dinámica hacia algo, ¿no? Y esto pensaba cualquier animal, cualquier planta, ¿no? Nosotros mismos pues tenemos fines, pero la razón se abre a los opuestos, al ser y al no ser, sí o no, y a posibilidades también, precisamente por eso, distintas. Claro, la negación tiene que ver con que nosotros nos interesamos por lo verdadero, pero distinguimos lo verdadero de lo falso, lo que es de lo que no es. Pero no solo eso, sino que nosotros vamos más allá de lo dado y formulamos ideas que no existen en la realidad, pero que recogen lo dado. Nosotros, pues los ratones, las lagartijas, los insectos, los llamamos animales, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y animal de dónde sale, no? Pues animal es una generalización. Y nosotros hacemos generalizaciones constantemente, pero esas generalizaciones luego nos permiten otras operaciones como los números, bueno, todo esto ya sería una cuestión de teoría del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento, yo estoy aquí simplemente describiendo rasgos muy básicos, pero la negación es importantísima para entender todos esos procesos, ¿no? Y bueno, pues no hay más que pensar en cualquier procedimiento lógico, en las matemáticas, en la ciencia, la importancia que tiene la negación. Incluso en ciencia las hipótesis, las hipótesis pueden ser falsadas. Por lo tanto, cuando aprendemos algo también, cuando hemos formulado una hipótesis y sabemos que eso no es así. Y esto es algo también muy importante, ¿no? Y que tiene muchas consecuencias, ¿no? También consecuencias antropológicas, porque nosotros, por ejemplo, nos planteamos, por ejemplo, somos mortales, en el sentido de sabemos que somos mortales, nos podemos hacer la idea de qué significa no ser, cosa que los animales pues no se plantean estos problemas, ¿no? Porque no se plantean qué significa no ser. Por lo menos que sepamos, ¿no? Y desde luego no se comportan como si lo supieran, ¿no? Bueno, aquí me hago una pregunta. No es lo mismo generalizar que captar lo universal. Es verdad, muchas veces estas dos cosas se confunden, ¿no? Pero me parece que una cosa es lo que llamaba antes la captación del universal, algo que es tan importante para entender, entre otras cosas, el lenguaje humano, y, por supuesto, la generalización que presupone ya esa captación. Bueno, y paso a otra característica muy importante, que tiene que ver también con la inteligencia. Algo que actualmente cuando se plantea lo específico humano, lo que nos distingue de los animales y de las máquinas, por lo menos de las máquinas actuales, es un tipo especial de conciencia. Bueno, sobre esto hay discusión. Algunos dicen que no, la diferencia entre la conciencia animal y la humana es más gradual de lo que siempre hemos pensado. Bueno, sobre esto se podría comentar mucho. Otros que las máquinas quizá igual hasta tienen conciencia ya, porque hacen cosas que parece que tienen conciencia, entonces ya será que la tienen. Bueno, esto pocos lo dicen, pero sí que hay más gente que dice que habrá un momento en el que las máquinas tendrán conciencia, autoconciencia. Pues, la conciencia y la autoconciencia tienen que ver también con la inteligencia, me parece a mí. Son de entrada porque el saber, esa universalidad del saber humano, alcanza el mismo saber. Sabemos que sabemos. Por eso he puesto primero consciencia. Es interesante que vamos a ver si... Ay, Dios mío. Ahí está. Bueno, he puesto aquí un
una palabreja en griego que es sinaistesis, pero que es como los griegos llamaban a la conciencia. La conciencia es conscientia es un término latino, pero ellos hablaban de aistesis. Aistesis significa sentir, ¿no? Sensación. Sin es como con, es el acompañamiento de la sensación. No solo sentimos, sino que sentimos que sentimos. Nosotros, bueno, en latín esto es más bien la conciencia. Es el saber, pero acompañado, ¿no? Acompañado de saber. Y esto es muy importante para el mismo saber, porque nosotros no solo sabemos, sino que sabemos que sabemos. Y esto es importante, por ejemplo, cuando dice, bueno, cuando yo digo 2 y 2 son 4, no solo sé que 2 y 2 son 4, sino que sé que lo sé. Y esto también forma parte de la conciencia. Pero no es el único rasgo. Evidentemente, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de, como se dice en el título, también de la autoconciencia. Y eso es un fenómeno muy especial. A veces, cuando se plantea el problema de la conciencia, se plantea como si fuera un fenómeno que incluso podría ser un fenómeno, una característica primaria de la materia, que se dan por todas partes y que, bueno, en algunos seres, pues por unas razones físicas especiales, pues se da de manera plena o muy fuerte, como en nosotros, ¿no? Bueno, el hecho es que, claro, y uno se puede plantear, o es que la conciencia es, si entendemos el cerebro como si fuera un ordenador, pues es una especie como de bucle. Este es un libro famoso sobre este tema, ¿no? Una visión, por así decir, muy computacional de la autoconciencia. Yo soy un extraño bucle. No sé si Hofstadter sigue pensando lo mismo sobre sí mismo, pero bueno, pues esto es lo que decía, ¿no? ¿Por qué un fragmento de materia es capaz de pensar en sí mismo? Un bucle. ¿Somos eso? ¿Somos simplemente un extraño bucle? Es que cuando hablamos de autoconciencia estamos hablando de algo, me parece a mí, más serio. Estamos hablando de un yo. Estamos hablando de un yo. De un yo que es el espectador de lo que, ¿no? del conocimiento, que se sabe espectador del conocimiento, pero también se sabe agente. Antes he dicho que cognición y movimiento, cognición y conducta están muy relacionados. Pues efectivamente, la autoconciencia tiene que ver con la subjetividad, con la autoría, con la personalidad, con la responsabilidad. Soy responsable de lo que hago. Entonces, esto es una característica que, ya digo, quizás no se agota, o sea, no solamente se explica por la inteligencia, pero que presupone la inteligencia en este sentido clásico y primigenio que antes que estoy intentando formular. Bueno, antes de pasar a la última parte, en la que intentaré hacer una reflexión acerca de la relación entre la inteligencia y el cerebro y la persona, sí que quería hacer un breve excursus histórico para entender por qué esta visión de la inteligencia no está presente, porque me parece a mí que no está presente, en los debates, la mayor parte de los debates del problema mente-cerebro y, por supuesto, cuando se habla de la inteligencia artificial. Aquí, cuando hablo de inteligencia artificial, me refiero al proyecto de llevar a cabo no solo una inteligencia artificial general, es decir, que resuelva todo tipo de problemas o muchos problemas, etcétera, sino una inteligencia como la nuestra que sea, por lo tanto, de una máquina autoconsciente, ¿no? Y una máquina que tiene, ¿no? Que es como nosotros, ¿no? Bueno, ya por lo que he dicho antes, mi tesis, tampoco la voy a desarrollar mucho más porque no hay demasiado tiempo para hacerlo, pero mi tesis al principio es que si hiciéramos una máquina, si pudiéramos poner las condiciones para que apareciera una máquina capaz de hacer lo que nosotros hacemos o lo que hace un animal, el conocimiento de un animal, porque el conocimiento de un chimpancé, el conocimiento de Rafael, el chimpancé que antes les he presentado, pues ese conocimiento no es como lo que llamamos, lo que hacen los procesos que se dan en una máquina. No es igual. En los animales sí que tienen una cierta comprensión
de otro tipo, no es como la nuestra, la del teorema de Pitágoras o cosas así, pero tienen una cierta captación, una cierta comprensión, tienen sus propios fines, ellos conocen de una manera en sentido propio, ellos poseen el medio en sentido propio. Mientras que lo que las máquinas que nosotros producimos, en ellas simplemente se dan una serie de procesos que la máquina no comprende. Necesita alguien que la comprenda, que esté fuera de la máquina, ¿no? Para la que esto es significativo. Y esto incluso cuando hacemos robots que simulan el comportamiento humano. En realidad es una simulación, pero no podemos confundir la simulación con la realidad. Marvin Minsky definía la inteligencia artificial diciendo que era pues todo aquello, ¿no? O sea, tenía inteligencia artificial, decíamos de un sistema, de una máquina que tenía inteligencia artificial, si era capaz de hacer aquello que si lo hiciéramos nosotros diríamos que necesitamos inteligencia para hacerlo. Pues entonces lo que está hablando es de un sistema de simulación, digamos, o sea, si simulas bien que eres inteligente, eres inteligente. Ahora es lo mismo simular que ser. Como hemos visto ya a lo largo del curso, primero, la forma en la que simulas un comportamiento inteligente no es el mismo modo en el que se desarrolla el comportamiento inteligente en el caso de los seres humanos. Pero por otro lado es que una simulación no es una actividad intelectual, no es o una actividad ¿no? inteligente, ¿no? Entonces, puedes simular, ¿no? Pues eso, algo, y simular no es ser, ¿no? Seguirá siendo una apariencia, ¿no? Cuando hablamos con Siri o cuando hablamos con Sofía, con la, ¿no? Pues ¿no? Dice, pues en realidad está simulando que sigue nuestra conversación, pero ni está conversando con nosotros, ni lo que está haciendo tiene nada que ver con lo que hace una persona con la que estemos hablando, ¿no? Bien, pues una pequeña digresión histórica, para entender cómo ha sido posible que le demos tanta importancia, o sea, que consideremos que la inteligencia artificial es algo que está muy al alcance de la mano y que las máquinas, lo que hacen las máquinas es inteligencia. Bueno, como alguien me recordaba en el intermedio, en el descanso, el término inteligencia artificial ya fue discutido desde el principio. Se había que llamar inteligencia artificial al programa de implementar, de resolver problemas complejos con las máquinas, etc., ¿no? Pero bueno, el caso es que ha triunfado y que en el imaginario popular esta idea de que haremos máquinas inteligentes e incluso más inteligentes que nosotros ya es algo que está presente. Hay algunos más o menos locos que lo proponen como algo muy próximo o como algo a medio plazo, pero todos entendemos en qué consiste. Todos hemos visto las películas, ya uno puede pensar en 2001, una odisea en el espacio, ya en esa película el ordenador HAL toma, ¿no?, conciencia de sí mismo y empieza a proponerse fines. Curioso, es curioso, porque al final es esto, ¿no? Se convierte en algo parecido a un ser vivo, ¿no? Porque se propone fines y entonces empieza a organizarle la vida a los pobres astronautas, ¿no? Y así nos encontramos esa idea de que esto puede ocurrir. Bueno, pues, ¿por qué hemos llegado a pensar que lo que hacen las máquinas es inteligencia? Bueno, pues la tesis, dicho en breves palabras, es porque, sobre todo, en particular, a partir del siglo XIII o XIV, se produce en Occidente una cierta tendencia a reducir el significado de la inteligencia. Y se empieza a identificar la inteligencia, sobre todo con la lógica, ¿no? La lógica entendida como, ¿no?, pues eso, o sea, las relaciones lógicas, el descubrimiento de leyes lógicas, comparada con nuestra captación de la realidad sería una captación pues, intuitiva o sensible, etcétera, pero lo que hace la inteligencia sobre todo es razonar. Y desde entonces ya aparece la idea incluso de hacer mecanismos, hacer como algoritmos, ¿no?, para resolver todos los problemas. Esto empieza ya muy pronto y se empieza a desarrollar, pero por esa identificación de la inteligencia con el procesamiento lógico, no le llamarían otros procesamientos, sino con las leyes lógicas. Y más adelante, bueno, esto
está presente también en el racionalismo, por supuesto en el empirismo. El empirismo le da un empujón muy fuerte a esta idea. Y en el siglo XX se produce también en el pensamiento lo que se ha llamado el giro lingüístico, en el cual, además en un contexto en el que la lógica estaba en ebullición, la lógica en aquel momento intentaba absorber la matemática, cosa que no consiguió. Pero bueno, en el intento pues hizo una serie de descubrimientos y se desarrolló mucho la lógica, pero bueno, y además es en ese contexto en el que aparecen las primeras, la cibernética, la aparición del proyecto de la inteligencia artificial, etc., ¿no? Pero también se da lo que se llama el giro lingüístico, es decir, la idea y la identificación de la inteligencia con el lenguaje. Lo característico del ser humano sería que hablamos nuestro lenguaje, nuestra capacidad lingüística, algo que nos distingue de los animales. No en el sentido de que los animales no se comuniquen, porque se comunican y tienen a veces sistemas de comunicación muy complejos. Pero el lenguaje humano tiene unas características que lo hacen especial. Y se han intentado individuar esas características, pues la sintaxis, etcétera. Bueno, hay una serie de teorías, etcétera, para entender el lenguaje humano. Pero en muchos ámbitos del pensamiento se ha identificado conocer con hablar, con el lenguaje, con la capacidad de traducir en palabras el lenguaje. Pero ya esto, traducir. Por poner, sin entrar demasiado en la discusión, es curioso que muchas cosas de las que nosotros conocemos, de las que captamos y entendemos, nos cuesta a veces traducirlas en palabras. Sin embargo, esto muchas veces queda obviado por la idea de que consideramos que entender propiamente es el lenguaje. Y esto se da en tradiciones tan distintas como la filosofía analítica y una tradición totalmente continental, que en principio son como la hermenéutica, que también considera que el conocimiento es lenguaje. Y esta es una reducción, en mi opinión, de la inteligencia. Que por supuesto el lenguaje es muy importante y tiene otras características pragmáticas, etcétera, de comunicación muy importantes. Pero si identificamos el lenguaje con la inteligencia, claro, el lenguaje es algo que podemos simular. La lógica es algo que de alguna manera podemos implementar en una máquina. Si consideramos que conocer es hablar, que entender es poder hablar y que es poder implementar algoritmos o relaciones lógicas, pues entonces estamos reduciendo la inteligencia y nos estamos facilitando el proyecto de realizar una inteligencia artificial. Entonces yo lo que he estado intentando hacer a lo largo de esta sesión es más bien ir a ponerlo difícil de nuevo, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay una serie de características que tiene nuestra inteligencia, que como decía antes son de sentido común, me parece a mí, aunque hay que detenerse en ellas, y que no es tan fácil disolver en un proyecto de realización de una máquina, entre comillas, inteligente. Bueno, y continúo un poco. Espero que los organizadores me dejen todavía unos minutos para hacer algunas consideraciones sobre la relación entre la inteligencia y la cognición, el cerebro y la persona. Y antes he acabado precisamente con la autoconciencia por una razón muy sencilla, y es porque en ella comparece claramente el carácter, decía, subjetivo y personal del conocimiento. No podemos separar la inteligencia humana de que las inteligencias son inteligencias de un ser personal. Y por otro lado, no se puede ser persona sin inteligencia, en el sentido fuerte que acabo de describir. Aquí, sin embargo, he puesto en paralelo dos perspectivas. Las dos me parecen, bueno, yo diría no del todo suficientes, pero me parece que son contrapuestas y una me parece más acertada que la otra. Tenemos,
por un lado, bueno, no se ve el autor del libro de la izquierda, Be No One, que es un título muy provocativo, es Thomas Metzinger. Y bueno, en este caso, pues Thomas Metzinger es alguien que propone que la mente y la subjetividad es algo que proyecta el cerebro, es como una especie de función, ¿no? Es una función biológica que es una proyección del cerebro. Y en realidad el yo no existe. De hecho, tiene otro libro que se llama The Ego Tunnel, ¿no? El yo es como una especie de túnel. En realidad no hay un quién. Hasta el punto que en este libro, en Being No One, acaba en una visión más bien budista acerca de la identidad personal. Dice, bueno, en realidad tenemos que conformarnos, pues eso, con la disolución, la conciencia, pues eso, pues es conciencia, pero no es conciencia de nadie. No somos nadie. No es que no somos nada, sino que no somos nadie. Una perspectiva me parece a mí más interesante, más ecológica, es la de Thomas Fuchs, Ecology of the Brain. Thomas Fuchs plantea en esta comparación dos visiones acerca del cerebro y de la relación, ¿no?, del cerebro con la persona, que son distintas, ¿no? O el problema mente-cerebro. Él plantea en la imagen de la izquierda el problema mente-cerebro en la filosofía contemporánea de la mente y plantea como una visión muy generalizada la idea de que en el cerebro existen unos procesos fisiológicos y que los procesos mentales son algo que depende del cerebro de una manera o de otra. ¿Será que emerge? ¿Será que se identifica con? De hecho, está puesto como más en blanquito, ¿no?, mientras que el cerebro está, ¿no?, en más oscuro. Los procesos fisiológicos pues, son algo del cerebro y los procesos mentales, pues esto ya es blanco, ya pueden ser distintos, pueden ser iguales, pero en cualquier caso se da una relación entre ambos. Algunos serán dualistas y por lo tanto pensarán que los procesos mentales tienen su propia independencia y que actúan sobre los procesos fisiológicos. Thomas Fuchs, sin embargo, curiosamente apoyándose en Helmut Plessner, que lo he mencionado antes. Helmut Plessner, basado en esa idea de definir al ser vivo respecto del límite, de que el ser vivo pone su límite, etc., dice que lo característico de la vida es la dualidad de aspecto. Es decir, que aparece un dentro y un fuera real, ¿no? No como en una caja que dice, bueno, esto llamo dentro de la caja porque a mí me interesa, pero para la caja no tiene ningún sentido, mientras que para el ser vivo el dentro es algo real, ¿no? Es algo que pone él, ¿no? Entonces, esa distinción, esa dualidad de aspecto entre lo externo y lo interno, Thomas Fuchs la aplica a la distinción entre el cuerpo vivido y el cuerpo vivido, es decir, el cuerpo tal como aparece a la persona, ¿no?, el cuerpo como cuerpo personal, y el cuerpo tal como lo estudia la ciencia. Entonces, bueno, a la derecha aparece pues, cómo podemos estudiar los procesos fisiológicos, el organismo, el cuerpo viviente, pero entendido, ¿no? Y entonces hace falta una teoría del ser vivo que sea compatible con la experiencia que aparece en la izquierda, que es la de que es un cuerpo vivido y que en él se dan actos integrales de vida y que hay una experiencia subjetiva e intersubjetiva. Y esto es, como dice, un ser vivo es la persona, ¿no?, la persona. Y aquí también dice, bueno, hay como varias perspectivas para acercarse a la persona. Está la de tercera persona, que es la de la ciencia, pero no podemos olvidar que para entender una persona hay que tener en cuenta también la perspectiva de primera persona y de segunda persona. Las dos son inseparables, según él, porque por eso dice first, second person, ¿no? Porque en realidad los seres vivos, y pensando en el ser humano, tenemos que tener en cuenta que si los animales y todos los seres vivos hemos dicho que se realizan en relación con el medio, también nosotros, en todas nuestras dimensiones, no podemos entendernos sin la relación con el medio. ¿Qué sería de la inteligencia incluso sin la relación con la realidad?
qué sería de la persona sin la relación con otras personas, y así sucesivamente, ¿no? Y nuestra relación con el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, este intercambio, por así decir, forma parte, es donde hay que insertar el problema mente-cerebro. Por eso el mismo Thomas Fuchs, cuando define el cerebro, lo define como un órgano relacional. Dice, es un órgano relacional. El cerebro no es el yo, ni el yo es algo que produzca el cerebro, como diría Metzinger. Metzinger, por cierto, que se llevan muy bien. Fuchs, yo a Metzinger lo he conocido en un congreso que organizaba Thomas Fuchs, o sea que no es que se estén peleados, pero desde luego tienen puntos de vista totalmente distintos sobre este problema, ¿no? Y me parece muy interesante esto, ¿no? O sea que el cerebro no es el yo. Aquí, por así decir, el sujeto o la realidad última es la persona que tiene un cerebro. Bueno, ahora el desafío es entender todas esas características que yo he intentado describir al principio, que forman parte de lo que nosotros somos capaces de llevar a cabo, con ese órgano sin el cual no se podrían llevar a cabo, ¿no? Este es el problema. Por supuesto, no lo voy a resolver ahora porque entonces ya sí que se me iría el tiempo. Por supuesto, la solución la tengo, pero no la voy a dar aquí porque... pero esto no entraba dentro del... ¿no? Bueno, pero efectivamente, pero este es el problema, este es el gran tema, ¿no? Y se pueden decir cosas muy interesantes. La verdad es que en parte es un misterio, ¿no? Y como cuando se habla del problema mente-cerebro efectivamente tiene algo de... O sea, es difícil de atacar, tiene sus dificultades, es un misterio. Lo cual no quiere decir que no se pueda enfocar de una manera más correcta o menos correcta, y sobre todo que hay que estar abierto a todas las dificultades y no hacer simplificaciones. Claro, si nos hacemos trampas en el solitario, y pues entonces es muy fácil resolver los problemas, ¿no? Pero si tomamos en cuenta todas las dimensiones de la cuestión, entonces pues el problema es más difícil, pero también es verdad que con una visión integral de la cuestión, incluso la misma neurociencia, hasta la neurociencia más básica, adquiere otro significado. Es más fácil, antes se hablaba, ¿no?, de la interdisciplinariedad, ¿no? Javier Bernácer lo comentó, ¿no? Y dice, bueno, es que tener en cuenta estas cosas, si lo asimilamos, y no simplemente pues uno lo tiene en cuenta y luego ya dice, vamos, hago lo mismo que hago siempre. No, si esto lo asimilamos y lo intentamos aplicar también a la práctica científica, pues efectivamente la ciencia no es la filosofía, pero se inspira en ella, esto modifica el tipo de modelos que nosotros planteamos, las hipótesis, y además también la interpretación de lo que sabemos se hace de una manera distinta, ¿eh? Por eso me parece que estas reflexiones pues, son muy interesantes también para la misma neurociencia. Bueno, y yo, para que haya tiempo para las preguntas, puesto que yo creo que esta es la última sesión, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar tiempo para que haya preguntas. Con generosidad. Sí que os vamos a pedir a todos, por favor, máxima brevedad en las preguntas para que podamos tener un coloquio más largo. Bueno, parece que me toca, ¿no? ¿Se me oye? No se ¿Hola? oye. ¿Hola? ¿Se me Sí, oye? ahora se oye. Vale. Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias por tu exposición. Y como me piden brevedad, voy directamente. Leo la pregunta, ¿no? Lo que he escrito. Según David Hume, la razón es la esclava de las pasiones. La respuesta instintiva, esto tiene que ver con el esquema que has puesto antes, ¿no? De estímulo-respuesta, ¿no? La respuesta instintiva no puede jerarquizar sus fines, no puede pararse a pensar, porque no es capaz de reconocer sus fines como fines y despegarse de ellos. Pero antes, esto lo uno con una cosa que habías dicho antes y que has mencionado también en esta segunda sesión,
has dicho que los animales tienen fines propios. Esto yo lo aceptaría si consideramos que son fines propios, pero no dados por sí mismos. O sea, el animal no se da a sí mismo sus propios fines. Esto sería discutible y matizable, pero yo no veo claro que se puedan dar fines a sí mismos, ¿no? Y a la vez también considero un poco problemático que sus fines estén completamente fijados, ¿no? Pero en fin. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto es característica esencial de la inteligencia la capacidad de autoproponerse fines? Que es una cosa de la que también has hablado en esta segunda sesión, pero en algún momento, claro, como el hombre es un ser también natural, parecía que decías, no lo has dicho así, como si el ser humano tuviera unos fines, que ya los tiene, no solo se los propone, o sea, los tiene, no se los propone, ¿no? Si fuera característica esencial de la inteligencia humana el autoproponerse fines, entonces creo que podríamos decir que lo característico de las máquinas es que tienen fines extrínsecos, de los animales que tienen fines intrínsecos o propios, y que los humanos tenemos fines intrínsecos y además los podemos inventar y modificar. Nos los podemos dar a nosotros mismos. Esa es la pregunta. Muy bien. Pues nada, no me parece... Vamos, estoy de acuerdo. Yo simplemente comento tal como lo veo yo y como en el contexto de lo que he dicho. Entonces, me parece, cuando hablo de que los seres vivos tienen fines, me refiero a su propia, el propio hecho de estar vivos, ¿no? ¿A qué significa estar vivo? Claro, la vida es algo que ocurre en el universo. Los animales, bueno, los seres vivos no hemos decidido existir, sino que ya estamos vivos, ¿no? En ese sentido no nos hemos dado nosotros los fines, sino que los fines, aparecemos con nuestros fines. Pero es verdad que los fines proceden de nosotros, o son nuestros. Eso es a lo que me refiero, ¿no? No que nos hemos dado el fin, sino que el fin es nuestro fin. Y eso lo tienen los animales y eso lo tenemos también nosotros. En cuanto al ser humano, ¿qué aporta la humanidad? ¿Qué aporta la inteligencia? La inteligencia, claro, yo no he hablado tanto de los fines, aunque lo he mencionado, porque como he dicho, la inteligencia como forma de cognición tiene que ver, está correlacionada con la conducta, pero yo me he centrado en la cognición, no me he centrado en la conducta. Y la proposición de fines tiene que ver con la conducta. No se puede hacer sin la inteligencia, pero no se identifica con la inteligencia, sino que es un momento, el proponerse fines es un momento de la conducta. Entonces, me parece que ese momento de la conducta pues, se da en los seres humanos. Nosotros nos proponemos fines, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y modulamos, por así decir, nuestra vida. Nosotros determinamos los fines. Lo cual no quiere decir que esos fines, o sea, que sean totalmente ajenos, sí que existe algún fin natural. O sea, hay cosas que nos convienen y que no nos convienen, cosas buenas y malas para nosotros, pero nosotros, la finalidad de la vida humana no está tan determinada. Nosotros podemos crecer. Esto es una cuestión que la hemos estudiado, por ejemplo, en el grupo Mente Cerebro con la cuestión de los hábitos, porque los hábitos no solo tienen que ver con una habituación para hacer otras cosas, sino que tienen que ver también con la capacidad del ser humano de proponerse fines superiores a los que se proponía antes, ¿no? De crecer, no solo en su capacidad de resolver los problemas que se plantea o de conseguir los fines que ya se propone, sino de proponerse fines mejores. Y esto es característico del ser humano. Y luego, respecto de las máquinas, pues efectivamente me parece a mí que por lo menos hasta a día de hoy, toda máquina, por mucho que simule un comportamiento semejante al de un animal o al de un ser humano, es una máquina y por lo tanto está diseñada y tiene unos fines extrínsecos. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y que además lo has expuesto muy brillantemente en otras ocasiones, ¿no? en publicaciones. Casa, Nathan, ¿es tu turno? Es mi turno, vale. Bueno, yo me llamo Nathan y soy estudiante de primero de filosofía.
y quería hacer una pregunta. Yo quería volver, voy a entrar en la pregunta que he escrito para no irme por las ramas. Yo quería volver al principio de todo, que era la definición que dimos de cognición, que era la posesión de lo otro en tanto que otro. Porque me parece peligrosa precisamente para la neurociencia y todo de lo que va esta charla. Porque claro, esta definición a mí me parece que encaja muy bien con las realidades externas, porque las realidades externas, yo que sé, como este vaso, se me presentan inmediatamente como alteridad, como otro. Y yo lo puedo conocer, no tengo mucho interés en conocer el vaso, pero bueno, podría intentar conocerlo y siempre que no caiga en el escándalo de la filosofía de pretender que esto no es realidad externa, sino que es interna y tal, yo lo puedo conocer manteniendo que es una alteridad. Pero en el caso del conocimiento del yo, el yo conociendo al yo, ya no es peligroso como en el caso del vaso, que es no mantener la alteridad, sino que es convertir en otro lo que no es otro, que es el yo, que es lo que no es otro, vamos, no hay otra cosa que pueda no ser otro en el mundo más que el yo. Y claro, esta especie de limitación interna de la neurociencia, del yo conociendo al yo, pero es que justo la esencia del yo es ser sujeto. No puedo convertir en objeto lo que es sujeto porque pierdo su esencia y se me escapa. Entonces parece que cuando intento conocer al yo, espera un momento, cuando intento conocer al yo, se me escapa de las manos en cuanto intento conocerlo, porque el ser humano no puede conocer lo que no se presenta como objeto de su conocimiento. Y quería saber cómo resuelve la neurociencia esta limitación interna que tiene precisamente como ciencia, si la resuelve o si la tiene en cuenta. Muy bien. Bueno, pues respondo a la primera parte de tu pregunta, y es que, por lo que yo conozco, la neurociencia apenas se plantea este problema. Hay algunos filósofos que se le han planteado esta cuestión un poco. De hecho, algún filósofo con tesis materialistas, pero planteándose, dice, bueno, el cerebro conoce al cerebro, probablemente por eso el problema mente-cerebro es insoluble, ¿no? O sea que esta sería una visión, digamos, escéptica, o decir, al final hay un punto ciego en nuestro conocimiento del cerebro, porque al final es el cerebro el que conoce al cerebro, y eso es una limitación. Eso es lo que piensan algunos. Claro, si eres materialista, el cerebro es una limitación. O sea, ¿qué significa conocer el cerebro? Pues sería otro cerebro, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Por lo tanto, cualquier conocimiento del cerebro será una simplificación y perderá de vista esa capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos. Bueno, pero en general la neurociencia, yo creo que de una manera inocente y probablemente un poco sana, no se plantea este problema. Pero también por eso hice poco acerca del problema de la autoconciencia, pienso yo. De todas maneras, esto Javier Bernácer podría explicar un poco más, ¿no? Claro, el problema, tal como lo has planteado tú, de una manera muy, muy brillante, pues efectivamente es el problema de la subjetividad. Cuando se intenta conocer a sí misma, se objetiva y por lo tanto se pierde como subjetividad. Ahora, es verdad que nos conocemos como subjetividad. Por lo tanto, pues eso, quizá es que no somos, quizá subjetividad no es el término más adecuado para referirse a nosotros mismos, ¿eh? A mí me gusta más persona precisamente para evitar este problema, que lo han tratado mucho en la historia del pensamiento los idealistas. Los idealistas son los que llevaron a las últimas consecuencias el problema de la relación entre la subjetividad y la objetividad. Es verdad que ellos al final intentaban, bueno, cada uno a su modo. Quizá el caso más llamativo pues es el de Hegel, ¿no? Pues es convertir, por así decir, el sujeto también en objeto, en idea, etc. Y pensaba que eso de alguna manera era posible, ¿no? Pero bueno, esto es un intento que ha sido abandonado. Hoy en día conozco muy pocos idealistas en el sentido fuerte del término, porque la cuestión es difícil de sostener, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tú sugieres es más bien, o sea, una buena línea de investigación, o sea, una buena línea para pensar. Bueno, entonces, si yo a fin de cuentas sí que sé algo acerca de mí mismo, no todo, porque no me conozco, yo no me agoto a mí mismo en mi conocimiento. De hecho, estoy constantemente conociendo cosas nuevas acerca de mí mismo y además yo no sé qué soy hasta que no sé todo lo que puedo dar de mí. Por lo tanto, mi conocimiento de mí mismo es precario, pero sí que es real. Entonces, ¿en qué consiste conocerse a sí mismo? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante para pensarla. Y
Hay filósofos que han dicho cosas interesantes sobre el tema, pero me parece que bueno, merece la pena considerarlo. Bueno, una pregunta de la sala que haré yo, y es la siguiente. Ha quedado claro, ¿no? Por lo menos se ha expuesto las limitaciones que tiene denominar a lo que se llama inteligencia artificial justamente inteligencia. Entonces quería preguntarte, a ver, ¿qué propondrías tú? O sea, ¿qué nombre se podría utilizar que no fuese inteligencia artificial? O sea, bueno, eso sería para ti y para alguien de la sala quizás también. O sea, ¿cómo podríamos llamar a eso que se está haciendo si no es inteligente? Ya. Bien, más que dar yo una solución, porque esta es una cuestión que ya no es simplemente una cuestión, o sea, las cuestiones del lenguaje no son solo cuestiones conceptuales, sino que son cuestiones socioculturales, ¿no? O sea, hay que dar con un término que refleje la realidad, más o menos, pero que además se entienda por todos y que les sugiera lo que es. Y yo no me siento en condiciones de dar un término que cumpla todas estas condiciones, ¿no? Entonces, me parece, lo he escuchado en alguna ocasión, es decir, lo que llamamos inteligencia artificial es la solución de problemas complejos. Esto no es un invento mío, alguien lo ha dicho, ¿no? También la solución de problemas complejos mediante algoritmos o mediante máquinas, ¿no? Que los implementan, ¿no? Y pues me parece que esto es lo que, dentro de lo que llamamos inteligencia artificial, me parece que describe bastante bien lo que hace la inteligencia artificial. Claro, puede ser un jarro de agua fría para los que piensen que haciendo esto acabaremos consiguiendo lo que yo he descrito al principio, si es que no se han detenido a pensar en ello. Que es que, o sea, mi drama, por así decir, yo voy a contar aquí cuál es mi drama, ¿no? Mi drama es que yo he intentado explicar esto, pero yo o sea, cuando mis interlocutores son, por ejemplo, pues, o sea, quienes se dedican a la inteligencia artificial o quienes se dedican a la neurociencia, les cuesta muchísimo entender la relevancia de esto. Espero que en el público alguien por lo menos haya considerado al menos sugerente lo que he dicho. Pero es que me parece, o sea, y además esto comprueba mi hipótesis, ¿no? O sea, que la dificultad que tenemos de entenderlo es un problema que tiene que ver con la historia del pensamiento y con la historia y con nuestra situación cultural, con la cultura en la que vivimos, ¿eh? Nosotros tendemos a identificar la acción humana con la producción, con los resultados, con el output, y perdemos de vista lo que la acción es en sí misma. Y por lo tanto, nos cuesta mucho entender que, bueno, si da un mismo resultado que lo otro, es lo mismo, ¿no? Bueno, pues no, porque la actividad es importante. Y, por ejemplo, si dijeran Aristóteles, ¿no? Y es importante esto de la actividad, hombre, ¿no será mejor porque ¿cuál es el resultado de una vida humana? Aristóteles diría, mira, el resultado de una vida humana no es lo más importante, lo importante es la felicidad, la eudaimonía. Y él decía que la eudaimonía era una actividad según la virtud perfecta. O sea, ser feliz es algo que uno lleva a cabo. Es una actividad. Y el producto, el resultado, pues son cosas buenas, medios, etcétera, pero no es lo esencial de la felicidad. Claro, los antiguos lo tenían esto muy claro y así hicieron sus sistemas éticos, los hicieron teniendo en cuenta la felicidad. Nuestros sistemas éticos tienen más bien en cuenta pues, las consecuencias o las normas para comportarnos de una manera adecuada, etcétera, porque para nosotros actividad es producción. Y me parece que por lo menos el otro sentido de actividad habría que recuperarlo para resolver el problema mente-cerebro y para poner un poco de sentido en los debates acerca de la inteligencia, vamos, de lo que hacemos con las máquinas, porque no... Bueno, más que una pregunta, era un comentario. Primero, darte las gracias porque me ha encantado la parte en donde desmitificas, ¿no? Y ahí por el otro lado, donde mitificas a la persona. O sea, creo que es sumamente importante. Y además, yo creo que uno de los grandes errores que cometemos es que además en ese concepto que tenemos de la máquina, siempre le damos un poder de exactitud y de verdad, ¿vale? Que tampoco es real, ¿vale?
Y yo creo que forma parte de todo ese identitario que estamos haciendo, ¿no? Del acercamiento de la máquina a la persona cuando no es así. Entonces, nada, muchísimas gracias porque me has dado un montón de elementos, ¿no? Que formaban parte de ese pensamiento que nunca sabes cómo expresar y que vienen fenomenal. Muchas gracias. Pues me alegra mucho si sirve. Y es verdad, o sea, esta mitificación de la máquina, ¿no? Que tendemos a... ¿no? También es verdad que nosotros vivimos en un mundo muy complejo. Quizá la relación con la tecnología, que antes esto también lo hablábamos en el descanso, hablábamos de que la evolución humana, vamos, no se puede entender, o sea, nosotros somos animales técnicos, ¿no? O sea, que sin la técnica no hubiéramos sobrevivido y nosotros estamos hechos para la técnica, ¿eh? Pero es verdad que en nuestra cultura, en nuestras sociedades, la técnica o la tecnología o la tecnociencia, como se quiera llamar, ha adquirido unas dimensiones tan grandes que acaba siendo capaz de poner los fines. Llega un momento en el que parece que nosotros y eso es por falta de inspiración humana, o sea, es decir, porque, o sea, ¿por qué aceptamos, incluso por qué uno dice, bueno, pero es que el fin de la humanidad es conseguir una inteligencia artificial, producir una inteligencia artificial que sea mejor que la nuestra? Y dice, hombre, ¿y por qué no te propones ampliar los fines de la vida humana y conseguir mejorarla mediante tus creaciones? Y dice, bueno, quizá porque nuestros fines son muy débiles y muy pequeños y porque no somos capaces de proponernos fines suficientemente grandes, ¿no? Entonces, en la medida en que falta inspiración humana, personal o social, ¿no? Pues de autoconciencia, como decía antes, ¿no? Nathan, ¿no? Pues como decía, pues nos falta autoconciencia de nosotros mismos, ¿no? De quiénes somos y de lo que podemos hacer, pues entonces acabamos delegando nuestra vida en lo que pueden hacer las máquinas por nosotros y acabamos siendo piezas de un sistema, ¿no? Esto es algo que también ha sido teorizado ya en el siglo XX y en el siglo XXI ya lo damos por supuesto, ¿no? Bueno, hay una última pregunta online que me ha pedido que la haga yo porque tiene problemas de conexión. Bueno, a mí me ha gustado mucho. ¿Hasta qué punto es fácil trazar los límites éticos del uso de técnicas como la inteligencia artificial basándonos en la característica diferencial de que los seres vivos no somos producidos, cuando hoy en día muchas de las técnicas de fertilidad nos obligan, en cierto modo, a perder esa diferenciación? Es una pregunta que me encantaría responder. Es una pregunta que no es mía, no es suya. Porque no es una pregunta. Bueno, pues qué buena pregunta esta, porque efectivamente, antes he dicho, ¿no? He tenido la ocasión de decir esto, ¿no? De que la actividad humana, nosotros identificamos la actividad con la actividad productiva. Y esto genera muchos problemas para nuestra comprensión de la vida de los seres que nos acompañan en el universo, pero también de la nuestra propia. Y me parece que precisamente nuestro control, o sea, el desarrollo de la tecnología y de la ciencia biológica, y ese dominio que tenemos actualmente sobre los seres vivos, porque nosotros efectivamente tenemos un dominio sobre los seres vivos, pues no hay más que pensar toda la ingeniería genética, pero como se ha mencionado, es que esto actualmente ya, ¿no? O sea, las técnicas de reproducción asistida, estamos ante la cuestión de la posibilidad incluso de llegar a la clonación de los seres humanos y por lo tanto de un control incluso de un tipo de eugenesia que podría empezar. Entonces, claro, todo esto aumenta en nosotros la sensación de que la vida no es otra cosa que un producto, porque nuestra actividad productiva sobre ella es muy fuerte. Sin embargo, me parece a mí que hay que remitirse a la realidad. Nuestra capacidad de intervención sobre la vida siempre ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, esto ya desde Caín y Abel está claro que podemos intervenir de una manera drástica sobre la vida, ¿no? O sea, que ¿no?
tal, y te la cargas, ¿no? O podemos modificarla de muchas maneras, podemos intervenir. Dice, pero la vida se nos escapa, ¿no? Y yo suelo decir, o sea, desde el punto de vista de la consideración, o sea, como un filósofo que considera la vida, yo lo que veo es, bueno, la vida, claro, hay vida en el universo porque el universo es como es, pero la vida es algo que surge, que brota, que no producimos. No tiene sentido decir que producimos la vida. En todo caso, podemos poner, cuando sepamos muchísimo, igual podemos poner las condiciones para que aparezca la vida. Pero aparecerá. Es como una especie, iba a decir, no es un milagro, porque es algo natural, pero forma parte de la realidad del universo. Y por supuesto, cuando hablamos del ser humano y de su inteligencia y de su condición personal, estamos ante, pues no sé si decir un milagro, pero algo de unas características todavía superiores. Pero es algo que no producimos, por más que intervengamos sobre ello. Normalmente, además, la intervención será a peor. O sea que el enhancement, yo soy bastante escéptico respecto del enhancement, porque normalmente lo que ocurre es que cuando mejoras una cosa, empeoras otra, ¿no? O sea, que tú le haces ¿no? Y esto pasa, ¿no? Además hasta lo vemos naturalmente, ¿no? El que tiene unas grandes capacidades en algo, pues luego tiene pocas capacidades en otra, ¿no? O sea, hay una especie como de ley de compensación o de descompensación en la naturaleza, ¿no? Entonces, es muy difícil en un sistema tan complejo como los seres vivos el actuar de una manera, ¿no?, realmente mejorativa desde dentro, porque como digo es que los fines pertenecen a cada ser vivo. Pero estoy totalmente de acuerdo en que nuestra capacidad de intervención sobre la vida actualmente todavía nos oscurece más esa realidad de que la vida es algo que se nos escapa. La pregunta era de Paul Yáñez, que creo que no he visto su nombre antes. Pues nada, muchas gracias. Le agradecemos a Paul. Muy buena pregunta. No sé si hay alguna pregunta breve en la sala. Parece que no. Así que muchísimas gracias, José Ignacio, y nos vemos todos mañana. Muy bien.